dice Bueno, compañero. ya estamos, por fin. Bueno, Me encanta esto de que podamos charlar. La verdad que hace tiempo que me quería hablar con vos, pero estamos justamente, yo tengo un programa de radio en el mismo horario, pero antes de yo entrar al programa, te robo machete, ¿viste? Me gusta escuchar un poco la cítrica, mientras voy yendo a la radio, voy escuchando la cítrica, entonces ahí yo te voy robando algún dato para tirar en la radio. Mirá, lo declaro, declaro la verdad, digamos. por favor, Y compañero, cuando termino cuando termino mi programa, cuando termino mi programa sigo escuchando, por supuesto, porque la verdad que aparte de buena información, es entretenido el programa, ¿no? Me gusta, es como generacionalmente mucha gente de mi edad y más joven, por supuesto, sigue el programa. Bueno, muchos temas para... Hoy destacado el tema de endeudar y fugar, digamos. Yo leí ese librito que tiene dos partes, ¿no? La primera es un poquito de historia económica sí, de Basualdo, y esa es tan sencillo, cualquier economista, yo se lo he prestado a varios chicos jóvenes para que lo interpreten y mucha gente lo entendió bastante fácilmente, ¿no? La otra qué bueno. parte del libro es como ya muchos datos técnicos, pero lo importante me parece a mí es que es imposible pensar una Argentina sin una conciencia de país que perdure, ¿no? Que perdure y que tenga una política que sea mucho más larga que 10 años que le ha tocado, por ejemplo, a algunos gobiernos como Perón, como Evita, como Néstor, Cristina, con sus más, con sus menos, pero con una política económica que intentaba aportar a la industrialización del país, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y Sí, hoy, comparto. ciencia y Y aparte, tecnología muestran, sí. no, no, Si estamos acá para escucharte a vos, yo solamente pregunto. no, vamos charlando, está muy bien, me parece que es lo mejor. Lo que sí me parece que esto que estás apuntando es un tema que no muchas veces no se percibe la importancia que tiene, este tema del endeudamiento y la fuga. Yo considero que es uno de los grandes problemas, si no el más grande problema de la economía argentina, porque es como que condiciona a todos los demás. ¿Viste? Esta crisis recurrente que tiene Argentina, que algunos le dicen crisis de sector externo, crisis de endeudamiento, lo que sea. Porque en un momento te quedas sin dólares y pasas a depender de que te refinancien, te presten o te condicionen para darte los dólares, que es un poco la historia económica argentina de los últimos 60 o 70 años. Y el tema de la fuga, que también es un comportamiento de una clase dirigente que ha elegido esa forma de proteger sus utilidades acumuladas, sus ganancias acumuladas. Ya no estamos ante el capitalismo en el que el capitalista o el capitán de la industria, como se le decía en un tiempo, lo que buscaba era acumular para tener más empresas y sentía que era más importante porque tenía un emporio o lo que se llama ahora un holding de empresas donde tenía miles de trabajadores trabajando para él. Hoy la plata la fugan, ni siquiera la dan trabajo. Y este fenómeno, que en Argentina se ha exacerbado tanto, lo mismo que la dolarización, es lo que provoca, es un poco la raíz de todos los otros problemas. Pues si hablamos de inflación, está muy ligado al tema de las devaluaciones o mega devaluaciones, que son la respuesta que tiene el país más inmediata al tema de la fuga. Si hablamos de concentración económica, esto es una de las manifestaciones más claras de concentración económica y por tanto de generación de pobreza. Si hablamos de desempleo, es estos capitales que en vez de invertirse se fugan. Todos los grandes problemas de la economía, de la economía argentina están directamente vinculados al tema de la fuga y endeudamiento. Entonces, si no se le echa mano a ese problema, si no busca cómo resolverse ese punto, esa especie de gran perforación que tenés en el fondo del barco, difícilmente esto vaya a navegar mucho tiempo sin provocar un grave accidente. Es lo que nos viene pasando periodo tras periodo. Eh, Cualquiera de estos procesos económicos que vos analices de crecimiento, siempre derivó finalmente, hubo un momento en que la crisis estuvo dada por el sector externo. La novedad que tenemos ahora es que aún en periodos
de una mala racha económica, años de recesión, igual, entre una crisis por milagro de gobierno como el de Macri en los últimos 4 años, que sobre una situación económica que no fue buena en ninguno de los años, provocó este shock final, esta crisis del sector externo con inflación, recesión, recontra sobreendeudamiento, todo junto se produjo en este año 2019. Por eso es que la situación hoy es tan grave, ¿no? Bueno, no es casual que justo los destinos más promovidos, fíjate, los destinos más fashion o más promovidos en la Argentina son los paraísos fiscales, ¿no? O sea, Obvio. Punta del Este, Miami, tienen todo Panamá. un... Panamá también. Tienen, si vos te pones, si nos fijamos la cuestión de cómo se promocionan esos destinos y lo lindo que son esos destinos, tiene que ver con posiblemente la cantidad de cuentas de familias que tienen que viajar a esos destinos y dicen de paso, Cañazo, ¿por qué no hacemos un negocio y llevamos turismo? Porque tienen que ir a controlar las cuentas offshore que tienen afuera. Es el informe que vos estuviste comentando del Banco Central. Me parece que si hubiera una investigación más exhaustiva y saldrían los nombres, tendríamos ahí otro Panamá, como los Panama Papers, digamos, la cantidad de nombres de dirigentes de la política, porque digo, no solo el sector neoliberal y de grandes empresas apoyaron las políticas cuando ganó Mauricio Macri, muchos votaron esta implementación de este plan, conociendo de antemano políticas como la de José Alfredo Martínez de Oz, lo que hizo Domingo Felipe Cavallo con Menem, y sabiendo que Mauricio Macri de alguna manera era como un gran heredero de esas teorías económicas de endeudar y fugar la Argentina, y es así que no hubo coto, no hubo un límite en los pedidos de deuda, no solo porque es tan variada la deuda externa internacional que nos tiene en un lugar, si debiéramos a 1 a 2 sería, o al Fondo Monetario nada más, es como más fácil de discutir, ¿no? Sí, vos sabés que en este tema de fuga y endeudamiento, uno puede referir diferentes formas que tiene este fenómeno y diferentes traumas que le va creando la economía argentina. Ahora, lo curioso es que durante el gobierno Macri es como que se hubieran dado todos a la vez, o distintos momentos de esos 4 años se hubieran dado todos, porque, por ejemplo, lo que vos decís es cierto, es un gobierno que era previsible en cuanto a la postura que iba a tomar con este tema. Pero hubo inclusive un momento inicial que hasta para quienes hacen este tipo o creen este tipo de política o por alguna razón apoyan este tipo de políticas, fue un grave error del gobierno de Macri, que fue el tema de abrir todo al mismo tiempo, es decir, dejar absolutamente abierto todas las posibilidades de movimiento de capitales, de poder vigilarlos al exterior sin tener que explicar nada, en las exportaciones no tener obligación en tiempo de tener que liquidarla, pues podías exportar y decir, bueno, la plata la tengo afuera, cuando a mí me parezca la voy a entrar. Una serie de condiciones que provocó... Se desfinanció también el gobierno, digo, ¿no? Se desfinanció, claro, también Mauricio Macri. Pero se hizo con la idea de que, bueno, como no voy a tener control, la gente va a traer tranquila la plata acá al país, porque sabe que no se lo va a controlar y cuando quiere se lo va a llevar. Y ocurrió lo que en realidad tenía que ocurrir, ocurrió todo lo contrario. A mí me contaba una, que no estoy autorizado a dar su nombre, simplemente porque no sé si ella prefiere que lo diga público, pero le debe haber pasado a varios así, abogados que trabajan con empresas, inclusive empresas medianas, no todas grandes, asesora legal en temas financieros. Y ella me decía que sorpresivamente para ella, lo que pasó en el 2016, que todos sus clientes a la vez dijeron, saquemos la plata. Dice, doctora, voy a sacar la plata del país, me la voy a llevar. Pero, escúcheme, hace 3 meses usted me dijo que iba a votar a Macri porque creía en esto, y Macri en definitiva estaba haciendo más o menos lo que... ¿Cómo es que no creen? No, lo que pasa es que esto de abrir todo al mismo tiempo, está claro que acaba de haber una fuga de capitales. Y esto explota, esto en algún momento va a explotar y por lo pronto vamos a tener un periodo de muy
altas devaluaciones y demás, porque lo que se está haciendo mal. Eso le decían, dice. Entonces, ya nosotros prevemos que esto explota. Entonces, yo mi plata la quiero sacar afuera y esperar a ver qué pasa con esto. Es decir, que la actitud de aquellos que habían apoyado al propio gobierno, al propio Macri para ser presidente, esos capitales, inclusive capitales medianos, advirtieron inmediatamente que lo que se había hecho era una locura, que no era así como se tenía que hacer. Entonces vos tuviste una fuga desde el primer momento, y ya no era la fuga de desconfianza, de un gobierno que me va a controlar todo, que me van a querer expropiar mis depósitos de dólares. No, era la desconfianza de que esta política así como está, no funciona. Y dicha por lo mismo que habían votado esa misma política. Así que así arrancó. Después toda la política, en un momento, antes charlábamos del tema de la emisión de moneda. Bueno, toda esta política monetaria, de decir, freno totalmente la emisión de moneda y me financio todo por afuera, también fue una de las causas principales que llevó a un mega endeudamiento como única forma de sostener esto. El tema del comercio tampoco fue favorable, es decir, tiene más salida por importaciones que entrada por exportaciones. Es decir, en todas las ventanillas, donde cambias dólares, el resultado era negativo. Siempre las ventanillas, en todas las ventanillas se te iban más dólares de los que entraban. La comercial, la de turismo, el movimiento de capitales, como decíamos recién, y se agregó la de intereses, que había dejado de ser un problema importante, el pago de intereses al exterior. Pasó a ser una cuenta importante, porque a medida que te ibas endeudando, empezás a pagar intereses de esta deuda. Es decir, todas esas ventanillas a la vez se abrieron con salida de dólares en entrada. Obviamente esto iba a provocar una crisis y la única forma de entrada de dólares para compensar eso era deuda. Hasta que el momento fue 2018, que el mercado internacional dijo, basta, no te presto más porque no estás así como vas, no vas a pagar nunca. Y entonces, ahí es cuando aparece el Fondo Monetario Internacional, como se suele decir, el prestamista de última instancia, con otro mega endeudamiento, esos 57.000 millones de dólares que se otorgaron, porque en realidad se llegaron a desembolsar 44.000, bueno, toda esta situación que nos trae hasta acá. Pero evidentemente hay una combinación de malas políticas, de mala ejecución de la política, y el interés pues, de muchos, inclusive del propio gobierno, por hacer negocios y no por hacer una economía estable. Porque después, aparte, tenés episodios. Las operaciones de abril, mayo de 2018, antes de firmar el acuerdo, cuando se hace un acuerdo con JP Morgan para entrar un préstamo, supuestamente en pesos, que se le deja convertir en dólares y sacarlo, y hacer una bicicleta también con esa operación, justo antes de que se firmara el acuerdo. También es una operación para investigar. Porque en ese momento lo que tenías era, representando al JP Morgan, una persona que estaba muy ligada a quien era el secretario de Finanzas, el ministro de Finanzas en ese momento, y un mes después resulta que ese ministro de Finanzas era el presidente del Banco Central y ese representante del JP Morgan era su vicepresidente. Me estoy refiriendo a Luis Caputo y a Gustavo Cañonero. Entonces, como mínimo, ponemos una lupa ahí porque esa operación la quiero investigar. Digamos, es muy raro lo que se hizo en ese momento y las consecuencias. Me puede decir que no sabían ellos lo que iba a pasar cuando justamente son los firmantes del acuerdo y después lo que tienen que ejecutar los del Banco Central. Bueno, por eso te digo, y se da una secuencia donde además aparecen operaciones sospechosas. Todo eso es como absolutamente probable en tribunales internacionales esto, digamos. Hay papeles por todos lados porque hay huellas digitales. Digo, no les interesó borrar las huellas digitales, ¿no? Pareciera que que se trabajó con una impunidad muy grande también en este tema, tanto de acá como inclusive en algunos casos de afuera, ¿no? Hasta ahora lo estamos viendo, evidentemente alguna razón tenían porque nadie ni siquiera lo puso sobre una mesa de sospechosos a quienes han hecho este tipo de operaciones. Bueno, yo le quiero comentar, le agradezco a todos los que nos están siguiendo, estamos con el Rulo de la Torre, con el Motor Económico, hablando de economía y también vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión política, porque la economía es política y la política es económica y es un círculo que da vueltas y el perro que se muerde la cola y los dos siempre son necesarios y los dos se utilizan de diferentes maneras, de ahí tenemos los resultados que tenemos. Vamos a hablar de la economía actual, arrancamos con esto porque esto es
la madre que las parió, digamos, ¿no? Si vamos a referir un poquito, acordándonos de Arturo Jaureche, digo, ¿no? Porque digo, siempre hay un problema que muchos dicen, a mí no me toca, ¿y yo por qué tengo que hablar de esto? ¿Y esto y a mí qué me importa? Y te tiene que importar porque, desgraciadamente, vos te matás laburando, hiciste todo, hiciste las cosas bien, hiciste lo mejor que pudiste, y alguien te trajo una deuda y te la cargó en la mochila, y vos decís, ¿pero por qué pesa tanto? Y bueno, papi, no la gastaste vos, no la disfrutaste, porque viste, la deuda que uno se puede gastar, timbiar, hacer lo que quiera, vos decís, la hice yo, la disfruté yo y ahora la tengo que pagar, estoy en la luna. No, no disfrutaste de nada, de ningún beneficio y tenés que pagar una deuda que ni siquiera pudiste salir a la vereda y decir, che, qué linda la ruta que me hicieron. Entonces, estábamos encarando este tema para llegar al otro, ¿no? Rulo, hablando de esto de endeudar y fugar y de este nivel de impunidad, hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández, me imagino, yo también entiendo, cómo va llevando el tema, pero no va encarando el tema de la deuda como una cuestión judicializable para decir, muchachos, estos tipos que se fueron, este camino sólido de pruebas que vos estás diciendo que existen papeles, no solo pasó en la cuestión financiera, sino en el gas, pasó en el petróleo, digo, hubo un montón de beneficiarios que se juntaron no sé cómo llamarle, pero la impericia más grande, estaban todos desesperados por demostrar lo capo, lo picante que eran, y entonces les dieron todas las áreas del Estado, no solo en la cuestión financiera, sino en la cuestión operativa de los recursos naturales, de la energía, de la producción, y cada uno vació en el mismo momento las arcas, de alguna manera, o endeudó a la vez, y generaron negocios para el sector privado y vaciamiento para el sector público y endeudamiento, por supuesto, para el conjunto de la población. Ahora, ¿cómo? Ya pasó esto, ¿no? Íbamos a encarar esto y nos vino la pandemia, nos tocó la pandemia, nos pegó. Pero si no hablamos un poquito de lo que pasó antes, es muy difícil cómo salimos para adelante, porque digo, y quiero recordar dos cuestiones. Por un lado, el endeudamiento y la fuga, y por otro lado, el instrumento con el que se llevó adelante, puesta a la oposición al modelo. En los 70 fue con el ejército o la AAA en un principio y a los tiros, y ahora fue con todo un aparato de la justicia, digo, este tema de D'Alessio, el juez Bonadío, la causa de Nisman, viste que se utilizó la justicia de una manera tremenda, porque la justicia es un instrumento, digo, la democracia volvió, la política está en la picota, todos están en la picota. Hoy la justicia está en la picota, pero la justicia no se cambió para nada, digo, no se fueron todos, siguen siendo un poder autócrata. Acá en Salta la justicia es de familiares y de personas que directamente las pone la política a dedo. En plena pandemia se pretendía poner a los nuevos jueces de la Corte Suprema de Salta y ni siquiera se reunían. Y había que pagarle en una provincia como Salta que produce solamente el 9% de lo que consume, el 9% de lo que consume, el 75% de sus ingresos son de la coparticipación nacional, cero industria, si querés podés tomar la industria del turismo, que se acaba de arruinar, que ya no te queda nada. Se le iba a pagar de sueldo 900.000 pesos mensuales y estaba la desesperación, apenas arrancó la pandemia, de nombrar a estos jueces. Entonces vos ves cómo la justicia termina siendo uno de los eslabones fuertes en la cadena del poder político y, por supuesto, de cómo se aplican las políticas de la economía, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, sí, te escucho. Vuelvo al tema ese, ¿no? Porque digo, también es un tema, me parece, de Alberto Fernández, y algo me parece va a dejar una impronta importante, es cuando Alberto habla con absoluto y total conocimiento del funcionamiento de la justicia y de la transformación que merece la justicia. Yo creo que entre que negocie bien la deuda externa y acomode un poco mejor, que la justicia sea un poco más justa, creo que podría quedar un camino, si la justicia es un poquito más independiente o es capaz de ver este endeudamiento ficticio, digo, porque si toda la plata que pediste se fugó,
alguien debería ir Claro. preso y capaz que en cuentas internacionales deberían ser, ¿se podrán incautar esos dineros? Sí, a Es ver, difícil, ¿no? digo, sí, todo es difícil, pero mucho más difícil cuando no haces nada para tratar de hacerlo. Me parece que hoy se cuentan con más elementos de lo que se contaba anteriormente. Por eso hoy comentaba en la nota de página 12 de hoy que hoy tenés dos bases de datos que son importantísimas. Una es el tema del informe del Banco Central, donde describe cómo fue el proceso, perfectamente lo describe el proceso de fuga de dólares, inclusive la fuga por vía formal, digamos, está descrita ahí el tema de la compra de dólares, compra de dólares que tampoco se preguntó qué se hizo con esos dólares, pero por lo menos hoy tener los nombres de quienes compraron los dólares como para ir a preguntárselo ahora, o por lo menos para cruzarlo con la base de datos de la FIB a ver si están declarados esos dólares en algún lado. Y además tenés un fenómeno ahí, en ese mismo informe, de una muy fuerte concentración. No es que tenés que ir sobre 7 millones de argentinos que compraron dólares para ver qué hicieron con los dólares. Te alcanza con ir sobre los principales, sobre los 500 primeros o sobre los 1000 primeros, porque ahí están las grandes fortunas que se han fugado a este país. Lo mismo que en las empresas, 800 empresas te justifican más del 75% de la fuga. Y si achicás más el número, pues te vas a encontrar con muy poquitas empresas que hacen cifras muy importantes. Es decir, alguno lo podrá justificar, alguno tendrá que ver con el comercio exterior, otro tipo de pagos que no pudo hacer por otra vía. Está bien, puede existir esto. Ahora, además puede estar lo otro. Puedes encontrarte con otros mecanismos u otros circuitos de dinero que no son tan legales y te están dando una fuga importante. Eso te decía es una base de datos. La otra es la de la FIP. La información que está recibiendo la FIP del exterior, esto es por un convenio que se hizo por el 2015-2016 dentro del marco de la OCDE para que los diferentes países, que se llama países cooperantes, den la información que recoge cada fisco sobre su sistema financiero de la cantidad de personas que son contribuyentes de otros países, son residentes en otros países que tienen cuentas en ese lugar. Entonces, Argentina digamos, informa a los demás países la cantidad de extranjeros que tienen cuentas en la Argentina y a la vez recibe la información de todos los extranjeros que tienen cuentas en el exterior. En el caso de Argentina, esta información empezó a recibirse en el año 2018, parte del acuerdo que se firmó en el 2016, se puso en vigencia en el 2017 y ya en el 2018 vino la primera partida de información. Esa primera partida, durante el gobierno de Macri, prácticamente no se la utilizó para nada. Se hicieron unas pocas inspecciones, fiscalizaciones sobre 500 nombres, se determinó una deuda de aproximadamente 5 millones de dólares, que se reclamó, deuda impositiva me refiero, por impuestos ambientales, quedó la cosa ahí. Ahora, cuando la nueva gestión, la de Marcón del Pont, toma esa información, primero la desencripta, la cruzan con los datos de bienes personales, y de esa cantidad de cuentas que recibe, hace una selección. La selección que hizo fue, tomemos las cuentas de más de $1 millón, que tienen más de $1 millón, el resto dejémosla porque son muchas. De las que tienen $1 millón, vayamos sobre el principal destino que se supone tienen las cuentas que juegan de Argentina, que es Uruguay. Entonces se tomó exclusivamente las cuentas de más de $1 millón que estaban radicadas en Uruguay. Y de esas cuentas se revisó si estaban declaradas acá. Se encontraron 950 cuentas que no estaban declaradas. Es decir, casi 1000 cuentas de todas estas elecciones. El monto que tenían en el exterior estas cuentas asciende a 2.600 millones de dólares, que están en el exterior solamente en Uruguay y solamente en esta selección. 900 cuentas con 2.600 millones de dólares. Bueno, sobre esto se está trabajando, pero el resto de las cuentas todavía no pasaron a fiscalización. Son, y escuchen este número, 300.000 cuentas. Es decir, 300.000 cuentas. Tenemos información sobre 300.000 cuentas de argentinos en el exterior. No sabemos todavía cuántas de estas cuentas están declaradas y cuántas sí están declaradas.
pero la primera, la primera selección que se hizo sobre Uruguay y más de $1.000.000, ya digo que había 950 cuentas en forma irregular, que tenían, a ver, podemos dividirla en tres para agarrar una de las irregularidades que tenían. Un tercio más o menos, unas 250, 300 cuentas, era de gente que pagaba bienes personales, pero estas cuentas no las había declarado, porque decía no tener ningún bien en el exterior. Otro tercio, otras 250 más o menos, decían que tenían cuentas en el exterior o activos en el exterior, pero estas cuentas en particular no las habían declarado. Y una tercera parte, también en este caso eran 200 y pico cuentas, eran de personas que ni siquiera pagaban bienes personales, es decir, que declararon no tener activos suficientes, ni en el país ni en el exterior, como para alcanzar el umbral ese de bienes personales. Es decir, que eran evasores absolutos con cuentas en el exterior por más de $1.000.000. O sea, esta composición te dice, acá tenés de todo. Y hay cuentas, según nos chimentaron, hay cuentas de más de $20 millones. No es que están todas más de 1 millón y son 1 millón, 1,5 millones, 3 millones. No, hay cuentas que están muy por arriba de los $20 millones. Entonces, ahí evidentemente ya tenés un elemento para empezar. Parte de lo que se fugó, porque esto es parte nada más, ¿no? De lo que se fugó ya te empieza a llegar la información. Y la podés cruzar con lo que pasó en el Banco Central. ¿Cuánto de esto coinciden con los que compraron dólares? Siguen comprando dólares, porque aparte, Tupac, ¿Cuál sería el negocio de comprar dólares ahora, Rulo? Porque tenés un dólar oficial y el dólar blue que sigue subiendo. ¿Cuál sería el sentido si vos...? Ahora te cuento. Digo, primero déjame decirte que el tema de la fuga sigue. No es que es un tema del pasado y quedó la fotografía y tenemos que ver para atrás qué ocurrió, porque la fuga hoy lamentablemente sigue, porque son este tipo de operaciones, digamos, por compra de dólares, que ahora vamos a analizar un poquito por qué se podría estar comprando dólares a estos valores. Y está el tema de la fuga que se da por otras vías indirectas, que ahí sí tenés un delito grave, que esa no le está viendo el Banco Central, no está en el radar del Banco Central, porque tampoco abrió un poquito el radar para verlo un poquito más. Que es, por ejemplo, con el comercio exterior, vos tenés exportaciones e importaciones que no sabés exactamente el valor que tienen, sabés lo que te declaran nada más. Pero una exportación que sale por Rosario, ya sea de cereales o cualquier otro producto agroindustrial, que esa empresa le está vendiendo a una filial propia que tiene en el extranjero, ¿cómo sé si ese valor, si no lo reviso, cómo sé si ese valor es el valor real o me está declarando una exportación menor? ¿Sigue siendo declaración jurada eso? Exactamente. Es una declaración jurada como la del petróleo, la del gas. Exactamente, y en este caso y peor. Y no te cae la pipa a controlarte. Claro. En este caso peor porque encima el puerto es privado. Es decir, ni siquiera tenés una balanza propia, es decir, no sabes ni pesaste lo que se llevaron. Entonces, digamos, ahí podés tener subfacturación de exportaciones, que es decir, declaro vender menos de lo que en realidad vendí, porque el resto no lo voy a cobrar acá, sino que lo cobro afuera, con lo cual estoy haciendo una fuga. Puedes tener en otro tipo de operaciones sobrefacturación de importaciones. Es decir, declaro que estoy pagando una importación por más de lo que pagué, porque en realidad lo que estoy haciendo es sacando la plata afuera. Y esto se ha detectado, sabemos que se ha detectado en los últimos días que hay operaciones de este tipo que están poniendo la lupa encima, porque se detectó que con esta cuestión de los dólares tan diversos y tanta diferencia, hay mucho juego en porque vos imagínate, vos importás, te autorizan la importación, estás comprando los dólares a 65 pesos. Es decir, si te compraste algo por $100.000, pero vos declarás 200.000, es decir, pagaste 100.000. Lo que vos estás diciendo es absolutamente gigantesco el default del saqueo, digamos, ¿no? Del saqueo permanente, que no importa qué gobierno esté, el saqueo tiene un aparato tan gigante montado, y en los medios masivos, lo más importante, estamos los planeros, el subsidio, que tendrían que ser ya migaja al lado de esto que vos estás diciendo, ¿no? Absolutamente, digamos, este es el problema, que acá se están jugando grandes fortunas que te condicionan todo el resto del país, y esto sigue sucediendo. Con respecto yendo un poquito a la pregunta que me hacía, por un lado,
vos tenés que uno de los grandes jugadores de este tipo de operaciones, de fuga de divisas, de disfrazar operaciones y demás, es el sistema bancario. Ahí sería fundamental controlar el sistema bancario y ver qué pasa ahí, porque la mayoría de estas operaciones pasan por un banco, es decir, pasan por izquierda, el banco no te hace en el escritorio que tiene al público esta operación, sino que te manda al piso de arriba o a la oficina de la vuelta para que esto no quede registrado en los mismos libros. Pero estas operaciones existen y ahí sobre el sistema bancario hay mucho para trabajar e investigar, para decir, bueno, por lo empezar a obturarle uno de los grifos de salida que tiene este tema. Empezar a trabajar sobre eso. Y el otro tema, con el tema del dólar, lo que ha sucedido lo que está sucediendo en este momento, es que vos tenés sectores que te están, si vos tenés un financista o alguien que te asesora a vos y sabés que el tipo está jugando en algún nivel alto de los que toman decisiones, y que te dice, la plata que tenés vos, ¿qué vas a hacer con lo que te sobre? Voy a decir, bueno, qué sé yo, voy a guardarla, por ahí compro una máquina, mejor las instalaciones del lugar gastronómico que tengo, pongo un plazo fijo, eso, compro bonos, pero por ahí este momento me da un poquito de miedo los bonos. El tipo te dice, no, pasó a los dólares porque el dólar se va a ir a 200. ¿Cómo decís? Sí, se va a ir a 200. ¿Y cómo hago para pasar si no puedo comprar dólares? Yo te hago la operación. No te va a salir 90 pesos el dólar, te va a salir el oficial más el 30%, te va a salir 110, 120, pero la operación te la hago. Y apúrate porque la semana que viene sale 130. Y vos ves que la semana siguiente sale 130. Y dice, el loco este tenía razón. Entonces, vamos ahí, ¿cómo te haces? Bueno, te hacen estas operaciones de el contado con liqui, el dólar MEC, son operaciones simplemente que lo que hacen son una operación múltiple donde te compran un bono en pesos, ese bono cotiza en dólares, entonces lo llevo al exterior y lo vendo en dólares, entonces cambié los pesos que pagan. Bancos directamente dedicados a eso y asesores bancarios también dedicados a eso y todo un sistema financiero paralelo y bancos, Tupac, que hacen estas operaciones, porque estas operaciones las haces a través de un banco. Si vos tenés un banco y una cuenta en el exterior, llamás la hacés por teléfono la operación y te la hace. Ahora, nadie controla esto y alguien me puede decir, bueno, pero es legal. ¿Qué es legal? Si por un lado yo no puedo comprar más de $200, ¿cómo le estás permitiendo a alguien, a otra persona que haga ese tipo de operación? O a mí mismo que haga ese tipo de operación. Me estoy burlando. Entonces, te dicen es legal con el argumento, yo te hago una pregunta, te dicen que es legal con ese argumento que dicen que todo lo que no está prohibido está permitido, digamos. Pero ni siquiera ese. Porque estos son intríngulis y triángulos que no son éticos, no son morales, pero ni siquiera es válido, pero ni siquiera es válido ese argumento, porque vos o yo, o cualquiera de los que nos está escuchando, tiene un límite de compra de no más de $200 por mes. En el mercado habitual. Entonces, ¿por qué me habilitas otro mercado para estar comprando sin límite? Que además usa muy poquitos, pero por cifras muy importantes. Porque te puedo asegurar que esto que vemos a diario, ¿a cuánto se fue el contado con liqui? ¿A cuánto se fue el Blue o el MEP? No son más de 20 o 30 operaciones que se hacen acá en la ciudad de Buenos Aires que le marcan el valor a todo el resto. Entonces, si no tenés una voluntad de controlar eso, vas a tener problemas muy serios. Vas a tener problemas muy serios, porque no es nada más como un dólar especulativo decir, bueno, pero yo me manejo por el comercial. No, esto te presiona para que devalúes, porque los exportadores ya no te están liquidando esperando una devaluación, y te va, en cuanto se suelta un poquito el tema del comercio, te va a afectar sobre precios, porque la próxima vez que vos repongas mercadería, seguramente, para tu local, te vas a encontrar que más de uno te dice, y no, ¿qué querés? El dólar está arriba de 100 pesos, yo tuve que actualizar los valores de acuerdo a esa referencia. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil tener que meter cuchillo, meter tijera en asuntos tan pesados del funcionamiento de esta fuga tremenda, de esta sangría tremenda que yo pensé que se había cortado, por lo menos digo, estamos endeudados, estamos en un lugar el peor del mundo, pero pensé que esto se había cortado y capaz que la mayoría de los argentinos pensamos que más allá de que hay especuladores y cosas, entonces tendríamos que tener instrumentos más duros dentro de la política. Digo, esto que vos dijiste, de que hoy
exporto y me pagan afuera, eso en cualquier país central es imposible. No, claro, obviamente. Los países centrales, yo tengo un amigo que es inglés que él vendió su casa, te cuento, vendió su casa en Inglaterra y tuvo 10 años para sacar el plato de una casa común y corriente, ¿no? Para poder, él se vino a vivir a la Argentina, se casó con una argentina, y vendió su casa. Y tardó como 10 años en poder sacar el dinero de una casa de una persona, de un trabajador, te estoy diciendo, ¿no? No te estoy hablando de una empresa, ¿no? En Inglaterra. O sea, que son peor que Maduro, digamos, no sé qué diría estos señores que siempre hablan acá de economía, ¿no? Yo te doy otro ejemplo. Estados Unidos no es país cooperante en este convenio que te decía de la OCDE. Ellos no intercambian información, no dan la propia y tampoco le interesan la que le den los demás. Ahora, a Estados Unidos le importa mucho el tema, porque Estados Unidos tiene sus propios mecanismos de control. Estados Unidos, cuando detecta que alguien se llevó plata del país, un estadounidense se llevó plata del país al exterior sin declararla, lo va a buscar al lugar que se fue. Y te doy un caso concreto. Detectaron que había muchos capitales estadounidenses depositados así clandestinamente en Suiza. Se presentaron ante el gobierno de Suiza, esto fue ahora, durante el gobierno de Trump, se presentaron al gobierno de Suiza y dijeron, nos dan toda la información. No, señor, acá hay secreto bancario. ¿Secreto bancario? Nosotros tenemos flotas para venir a buscarla. ¿Qué secreto bancario? ¿Sabés cómo? O sea, va con el tipo con el chumbo en la cintura de una, así. Abre el saco y tiene la pistola ahí. ¿Y sabes cuánto había en cuentas de unos pocos estadounidenses en Suiza? 15.000 millones de dólares. ¿Sabes qué hicieron? Los obligaron a volver los 15.000 millones de dólares a Estados Unidos. No declararlo y pagar impuestos sobre eso, sino decir, los vuelven a traer. Los vuelven a traer porque claro, nosotros no tenemos los fierros para hacer eso, digamos. Claro, ustedes, si tu hija figura en el directorio de alguna empresa, te meto preso a tu hija también, viste, con ese tipo de digamos, algunos dicen que son extorsivos, por ellos lo llamarán de otra forma, pero así funciona. Y una respuesta interesante, digamos, todo este proceso que fuimos haciendo con el tema de la fuga, el dólar que se paga a 130 y se siguen haciendo operaciones, y por qué, también te da una respuesta a lo que me decías al principio. Alguien dice, a mí qué me importa, vas a tener inflación si no se controla esto. Vas a tener una inflación más alta porque este va a ser el precio de referencia que te van a tomar al producto que vas a comprar el mes que viene. Entonces, sí te importa y directamente el tema este, porque acá está una de las raíces, uno de los eslabones principales de todo este proceso de inflación permanente, de devaluación permanente, de que no tengamos una moneda firme y estable. Bueno, acá dentro de en este punto está una parte importante de ese proceso. Por eso es tan central el tema de Bueno, después de lo que estamos viviendo, porque para peor de todas nuestras desgracias, se nos da la pandemia justo en el momento en que íbamos a empezar a tener un modelo económico, un plan económico de mejora del mercado interno, de crecimiento, de desarrollo, de mejora del salario de los trabajadores. Y ahora cuando termine esto, que no sabemos en qué momento terminará, pero que ya está siendo demasiado grave, y en este mismo proceso hay inflación. Claro. Porque más parada que la economía que en este momento, digo, esta semana salió el que fue ministro de Economía de Macri, su primer ministro de Economía, a asombrarse de la caída de la fabricación de autos, que en el mundo había caído un 95%, lo dijo, sin ponerse colorado, y en la Argentina cayó un 100%. Esa es la diferencia entre que acá cayó un 100 y en otros países el 95, o sea, quiere decir que de alguna manera estaban produciendo. Pero digo, la Argentina se va a parar en un lugar más difícil cuando termine esta pandemia y desgraciadamente vas a tener una elección en las narices, ¿no? Sí, claro. Y sí, es una complicación el tema y es muy incierto lo que va a suceder. Lo que sí, indudablemente lo que vas a tener es un escenario absolutamente diferente, con otras reglas y también con necesidad de otras políticas. Y me parece que, en referencia a eso, algunas decisiones no deberían esperar el momento de la salida de la pandemia, sino que se deberían
ir tomándose ahora, ¿no? Un poco lo que define hacia ahora el tránsito o el sendero que vayas trazando ahora es lo que te va a definir si salís de esto en ambulancia o si salís caminando, sacando pecho y peleándote con la nueva situación. No es lo mismo. No es lo mismo. Algunos me estaban, disculpame, Rulo, algunos me estaban preguntando por la estatización de algunos servicios fundamentales del Estado, ¿no? Y Claro. yo me pregunto, a mí mismo me pregunto, con lo que estamos viendo en el sistema de salud, porque cuando vos me decís, los tipos hacen una declaración jurada de lo que exportan, imagínate, si tenemos que confiar en esa declaración jurada, bueno, ¿quién controla las clínicas, los sanatorios, en un momento de que el macrismo desmanteló el sistema de salud y que el sistema de salud, más allá de que se venía, nunca estuvo del todo bien, digamos, después de que comenzó la democracia del 76 para acá, el sistema de salud vino con muchas cosas, ¿no? Digo, lo que hizo Menem de carnear el sistema de salud y armar. Acá en Salta, por ejemplo, había un sistema de salud, un hospital importante de cabecera acá, de autogestión. Otro hospital se lo dieron a una fundación internacional. El otro hospital ningún hospital tiene el mismo sistema de funcionamiento que los demás porque cada uno tiene una política diferente que se aplicó durante la época de Menem. ¿Te acordás que se provincializaban, se municipalizaban escuelas que después no podían ser mantenidas por nadie? Sí, claro. Bueno, el sistema de salud no se arregló y si hablamos de la salud en una pandemia como esta, que puede haber otras pandemias, por supuesto, y detrás de la salud están los laboratorios, unos negocios gigantescos con la salud, incluso con una corrupción terrible, lo vemos todos los días, digo, sale si no es esta clínica, es la otra, o con medicamentos vencidos, cosas, porque no hay un buen sistema de control de la salud, porque la salud sigue siendo un negocio. Sí, tal cual. Sí, y el tema es ese, digamos, la salud la energía, como... internet, digo, ahora que estamos todos en la casa, ¿cuánta gente no tiene internet? Aquí en Salta, yo te digo, la mayoría no tiene internet. Y te vas alejando al interior, todas estas comunidades indígenas que se ven, no solo no tienen internet, no tienen agua, no tienen comida, digo, porque ya veníamos de un proceso de denuncia muy grave de cierta situación en ciertos sectores de la población argentina. A mí no me importa que sean argentinos, porque en la frontera de un lado o del otro es la misma familia, ¿entendés? En algún momento se trazó una línea y siguen siendo la misma familia. Pero la situación es desesperante de una economía que está muy lejos de arrancar y menos en esta situación. ¿Y qué pasa cuando no arrancan las economías en la frontera? Y la droga te maneja toda la frontera, ¿no? Sí, bueno, fíjate lo que nos está pasando a nosotros acá en Villa 31, ¿no? Pues imagínate, donde estoy yo son 30, 40 cuadras. Atrás del Retiro, una situación que ya conocíamos hace años, que no tenían ni agua, ahora están pagando todas las consecuencias juntas y nos estamos encontrando una situación que empezamos a ver de qué se trata. Lamentablemente es muchísimo más grave de lo que se sabe o de lo que se está informando, porque se multiplican los casos a medida que vas haciendo test y vas entrando adentro de la villa. Pero son 45 o 50 mil habitantes que tenés ahí, y prácticamente hoy podríamos decir que población de riesgo son todos. Claro, llevar a un sector de la población importante a esta miseria y esta marginalidad es un deterioro de todo el ecosistema que vos vivís. Digo, lo que nos sucede con todos los pueblos originarios, el dengue hoy está haciendo estrago en Salta. Y lo que no se habla, porque acá viste que no tenemos grandes casos de coronavirus, tenemos dengue. Y tenemos enfermedades como el paludismo, como un montón de enfermedades que habían desaparecido y que estos últimos años son otra pandemia que se vive internamente que no figura en los medios, ¿no? Este año solo murieron 30 niños, 30 nenitos por desnutrición en Salta. En las comunidades indígenas, justamente, ¿no? No, mira vos, es una cosa. Por eso te digo, hay situaciones que me parece que vamos a tener que salir de esto con la conciencia de que los sectores esenciales son mucho más que la salud. Los sectores esenciales van a ser salud, energía, agua, todo lo que tiene que ver con, bueno, el tema de por lo menos tener una nutrición suficiente para una vida sana, digamos, todas estas cuestiones me parece que va a haber que prestarle mucha atención y el Estado va a tener que ser muy firme para agarrar las tiendas. En estos temas, y como hemos aprendido algo, supuestamente, de la importancia del rol del Estado dentro de una sociedad en una situación de emergencia. Bueno,
esto es una situación de emergencia extrema. La que vamos a tener después no va a ser extrema, quizá, esperemos, pero va a ser también una situación de emergencia. Veníamos de una recesión de 2 años muy prolongada para lo que es la historia económica argentina y nos encontramos con esto, una recesión arriba de otra recesión. Cuando se resuelva una, la de salud, si es que se resuelve y esperemos que sí prontamente, va a estar la otra todavía más grave de lo que estaba al principio. Obviamente la recesión se profundizó. Va a haber empresas que no van a llegar al final de este proceso. Está claro que hay empresas que están cerrando, que no pueden sostenerse y otras que van a salir muy golpeadas, que va a haber que atender. Hay mucha gente que tenía ingresos precarios que ahora ni siquiera lo va a tener y otros que tenían ingresos más o menos normales y pasan a ser precarios. Digamos, hay una situación de deterioro social y económico muy generalizado y esa va a ser la situación. Esa va a ser la situación. Y esto multiplicado porque esto va a ser una situación mundial, no solo del espacio donde uno vive, con lo cual no puedes esperar mucha ayuda desde afuera. Me parece que eso te obliga a volver a una palabra que estaba bastante olvidada en economía, que es planificar. Planificar cómo es la salida, planificar a qué le vas a dar las prioridades, cómo te armás para empezar a reconstruir. Argentina tiene un par de ventajas en esto, y esto también hay que tomarlo en cuenta. Es la producción de alimentos, ¿no? La producción de alimentos, y una producción que no se paró, digamos, por lo menos Te la quiero hacer producción una pregunta, Rulo. Hay un grave problema en la producción de alimentos. El otro día escuché un análisis de Marcelo Brignone, Sí, amigo. Sí. analista internacional, y lo escuché con vos y después le hice una nota, lo llamamos, nos atendió muy amablemente. Esto de que los sectores financieros se han metido en la agroindustria o en la producción de alimentos. Después yo soy amigo personal y trabajo con el Rafa Kressler, con Juan Grabois. Ellos están planteando hoy un proyecto de la producción de alimentos por parte del Estado, o sea, directamente producir alimentos, porque ¿cómo parás? Lo hemos visto en todos lados, la leche, dice el tipo del tambo, dice, y nosotros la leche vale, no sé, 2 mangos con 50, llega al supermercado, 60 pesos, 100 pesos, claro. Y así cualquier producción. Digo, si no cortamos con este sistema financiero jugando con los alimentos, no podés ni comer, que es lo que una parte grave. Cuando el Estado va a comprar el alimento a esa misma empresa, te lo cobran 5 o 6 veces más caro por encima de los valores del mercado, y entonces termina subsidiando el Estado a las grandes empresas, y nosotros arrodillados detrás de los que venden, por ejemplo, las grandes superficies en Salta. Acá hay muchísimas grandes superficies, muchos deben pertenecer a bancos, son financieras, no son comercio, ¿viste? Los grandes supermercados. Ahora, de la producción salteña no venden nada, o sea, el 98% de lo que ellos venden no es lo que producen los salteños, y ellos manejan y gobiernan si querés, el 80% del consumo, del mejor consumo que hay en Salta. O sea que nosotros en nuestra propia tierra no podemos lo que producimos tenerlo al alcance de la mano de las personas, porque ellos tienen la distribución, la centralización y manejan el comercio de la clase media, media baja, por supuesto no de los que no llegan a nada, pero entonces esas son las grandes superficies. Es un sistema perverso. De todo lo que vos contaste, estos tipos también son parte del negocio. Son parte del negocio, y exactamente. Cuando Marcelo... Sí. Sí, no, te digo, por eso te decía, tener alimentos es una ventaja. El paso siguiente es, bueno, en manos de quién están esos alimentos. Claro, ¿de quiénes son los alimentos? Claro. Pues, ahora, ¿los tenemos o no los tenemos entonces? Bueno, ahí está el interrogante, porque si vos tenés grandes exportaciones de cereales, pero no vas a ver los frutos porque no te traen los dólares de esas exportaciones al país, tenés un problema serio. Si no tenés los puertos, tenés un problema serio. Y si tenés ese control tanto del comercio como de la producción en manos de grupos financieros o inclusive particulares que tienen interés económico, como ocurre con mucha gente acá en la ciudad de Buenos Aires, que tienen grandes capitales en estas explotaciones, que en su vida pisó tierra, digamos, unas botas para pisar barro porque no lo conoce, pero tienen grandes extensiones de terreno. No tenemos nada porque... Para ellos es un negocio financiero. Es poner tanta plata para ver cuánto saco dentro de 6 meses.
Entonces, ahí tenemos un problema serio, pero pero el problema lo tenemos a mano, digo, para echar mano y resolverlo, o por lo menos plantearlo de otra forma. Lo que vos decís me lleva Perón lo a... solucionó con la Junta Nacional de Grano, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Digamos, una forma de intervención y manejar la cosa del precio. Hoy yo creo que inclusive la situación te requiere otro tipo de soluciones, inclusive más complicadas, pero que son necesarias echar mano. Vos nombrabas un poco la referencia de las organizaciones sociales. Hoy hay una experiencia interesante que se está trabajando en materia de producción de agricultura familiar, que inclusive está llegando a que en algunas provincias frente a la emergencia se haya hecho la experiencia de que productores o cooperativas de productores o reunión de productores como se organicen, le vendan directamente a un municipio, a una provincia, su producción para que generen los alimentos, inclusive ordenarlo de forma tal de que se entreguen en bolsones de alimentos porque vayan directamente a las poblaciones que lo necesitan. Está funcionando esto. Obviamente la diferencia Te de cuento precios... algo, Rulo. Te cuento algo, Rulo. Te cuento algo que vos me estás contando algo que ellos se aprovechan de eso, ¿no? Las grandes multinacionales. Donde se murieron todos estos chiquitos, todos estos 30 niños aborígenes de hambre este año, al lado han hecho desmonte, acá el gobierno de Urtubey desmontó 1,5 millones de hectáreas. Sí, claro. Si vos me decís que desmontó 1,5 millones de hectáreas y le da de comer al pueblo y que la gente no se va a morir de hambre, ahora desmontó 1,5 millones de hectáreas y todos se mueren de hambre al lado, en la línea. Y acá se hace, en esa zona se hace feedlot, ¿viste? La vaca aquella que engordan, que la ponen así tremenda. ¿Sabe a quién se la compran? Se la compran a los pobres, a las pequeñas vacas que no la pueden engordar porque no tienen todos los recursos para hacer feedlot. Claro. Y se la compra por 2 mangos a toda esa población que vive en el norte, más la que ellos tienen, todo, y ellos, o sea, la gente la puede criar hasta cierto volumen de engorde, no pueden engordarla más, ellos se la compran por 2 mangos y la hacen feedlot. Es increíble, o sea, cuando hay cosas que podría entrar el Estado para ayudar a la población. De acá de Entre Ríos me están contando experiencias similares a lo que vos me estás relatando. Digamos, de la zona centro de Entre Ríos, que es una pampa húmeda también, es una zona muy rica, lo que están haciendo es una de las pocas zonas que queda para pastoreo hacia campo abierto del ganado. Pero lo que están haciendo... Si vos evitas todas esas distorsiones que podés reglamentarlas desde el Estado, y capaz que hay que reglamentarlas ahora, no esperar que vengan las elecciones, cuando lleguen las elecciones decís, no, ahora en las elecciones no se puede, esperemos un poco más. Sí, pero fíjate ¿Cuánto te queda de la economía? ¿Cuánto te queda en la economía? ¿Cuánta platita te queda en la mano? Claro, por eso, fíjate el proceso que te describían en Entre Ríos. Si había muchas zonas de ganaderos que tenían pequeñas explotaciones con su ganado. Viene alguien con muchísima plata y dice, hace lo que vos me explicabas, le compro el ganado y me lo llevo a un feedlot. Y la tierra, el terreno que me queda libre, le meto soja. Le meto sojas intensiva. A los 4 o 5 años, esa tierra ya no sirve ni para soja ni para pastoreo, porque le arruinaron. Le metieron tanto químico que le arruinaron. El tipo lo que tiene es una explotación de feedlot y se llevaron la plata para hacer negocio a otro lado. Con lo cual te destruyó en pocos años una economía agraria, como puede ser la de Entre Ríos, y le está pasando eso. Primero es un proceso de concentración. Y el paso siguiente es la destrucción del producto. Y te van quedando en el medio productores chicos que se van siendo desplazados, viven de la renta. Bueno, dicen que ese fenómeno tiene que ver con las inundaciones, porque la tierra queda impermeabilizada, destruida, y por eso tantas inundaciones, ¿no? La mitad de los campos inundados es parte del mismo proceso del sistema de siembra, de pool de siembra, porque eso es el sistema financiero trabajando y actuando en el campo, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que me parece que hay que echarle mano para decir, cortemos este proceso y prioricemos otras cuestiones que van a ser fundamentales. Hoy ya son fundamentales en algún sentido, pero mañana lo van a ser muchísimo más, porque Argentina se puede estar en este proceso comiéndose hasta su capacidad de producción de alimentos. Entonces, esto me parece que es principal
Y toda esta mala experiencia de esta crisis sanitaria nos debería enseñar que tenemos que salir aprendiendo esto para encarar la cosa de otro modo. Rulo, te jodo con un último tema. Dale, lo Ya que sé que quiera. se nos hizo largo y vos debés tener que hacer cosas, pero un último tema que me vuelve loco a mí, porque digo, nosotros veníamos, yo sigo el motor económico siempre y te vengo siguiendo, y nosotros antes de que empiece la pandemia y antes que se hable de todo esto, de lo único que yo venía hablando y digo, ¿qué problema? Estamos en medio de un quilombo, bueno, tenemos la deuda externa, tenemos todos estos problemas, pero el gran problema, uno de los grandes problemas es la guerra entre Estados Unidos y China. Y nosotros en el medio de la carnicería, ¿viste? Como vos decís, bueno, vamos, agarrémonos a tiro. ¿Pero a dónde? No, en mi casa no, ni a la tuya tampoco. Vamos a la casa de un amigo, ¿viste? Vamos a la casa del que vive al frente. Total, si rompe todo, matá a los hijos, todos no son ni los tuyos ni los míos, nos cagamos a palo. O sea, nosotros, Latinoamérica era un terreno en territorio en disputa. Y vos veías esa guerra y de golpe en China florece. Y de golpe el sistema, los más ricos del mundo, o sea, Facebook, Google, ahora estamos todos desesperados, todas las pymes, todos queremos entrar a Internet, todos queremos entrar al circo mediático. Pues sí, uno si piensa mal de alguna manera, o digo, teorías conspirativas, no sé cómo vos le querés decir, pero justamente los más beneficiados del mundo, porque Facebook, Google, todo eso valen más que las petroleras, valen más que todo. Bueno, las petroleras en este momento no valen nada. Es más, hasta yo puedo ser petrolero, porque si vale menos 37 el barril de petróleo, hacemos fila para que nos regalen uno. Pero digo, hablemos de ese tema, porque ahí nos queda, digo, y ahora los grandes ganadores y los grandes beneficiarios siguen siendo todas estas grandes empresas, porque ahora este diálogo que podemos tener, que son alternativas, surgen porque pasó esto de la pandemia, ¿no? También. Sí, claro. Sí, a ver, primero, caracterizar un poquito la disputa de Estados Unidos-China. Claramente hay una hegemonía mundial, digamos que hoy ya no es indiscutiblemente de Estados Unidos, sino que está peleada. Y una de las puntas de esta disputa es la tecnológica. Claramente China está amenazando la hegemonía tecnológica de Estados Unidos, el tema del 5G y otras cuestiones que por ahí a mí se me escapan para explicarla correctamente, son parte de la disputa. Aparece esta empresa china con posibilidades de hacer un desarrollo en comunicación que superaba lo que hasta ahí, en ese momento tenía Estados Unidos. Un especialista en el tema, como Gustavo Girado, a mí me lo resumió así. Dice, lo que se está disputando es si los próximos manuales militares para el manejo de las grandes herramientas de comunicación o armas que se manejen en informática se manejan en inglés o en chino. Dice, eso es lo que se está disputando en este momento, es menos que eso. Dice. Entonces, es una guerra más tecnológica que comercial. Ahora, impacta, sí, en los territorios que, por lo menos Estados Unidos, que se había olvidado durante varios periodos de gobierno, como por ejemplo América Latina. China viene jugando fuerte en América Latina, sobre todo en Brasil, pero también últimamente en Argentina. Y vos sabés que hay un elemento que con el tiempo resultó muy revelador, que es en el año 2018 se dan dos acontecimientos importantes en Estados Unidos. Esto lo enseña un profesor que es un estudioso de Estados Unidos, como Juan Gabriel Tocatlán, que dice, algunos documentos a veces dicen más de lo que... Juan Gabriel se llama. Sí. Dicen más de lo que dicen muchos análisis o libros. Y él dice, hay dos elementos importantes. Uno fue en ese tiempo, fines de 2017, principios de 2018, el comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos, el Atlántico Sur, hace su informe, no sé si es anual o del Congreso, y dice que para América Latina va a ser fundamental los años siguientes, te ubico otra vez, principios de 2018,
el tema de evitar el avance chino sobre nuestros países, sobre los países de América Latina. ¿El avance Eh, qué? el avance chino sobre América Latina. Ah, bien, Y bien. él dice avance que se está dando fundamentalmente a través de los negocios. Entonces él plantea, dice, en esta etapa no va a alcanzar con la diplomacia o con la fuerza militar. Vamos a necesitar a las corporaciones que estén jugando con nosotros. Plantea esto. Este, este planteo estratégico, este tipo que creo que Almirante Tit, creo que era el nombre, con doble que hace este planteo. Al poco tiempo, pasan un par de meses, y Estados Unidos nombra un nuevo embajador en la Argentina, que es Eduard Prado, que es el que está todavía, creo que ahora lo están por cambiar ahora, o lo cambiaron ahora. Eduard Prado es un ex juez de Estados Unidos, y cuando hace su presentación ante el Congreso para la aprobación del nombramiento y demás, eh, menciona el tema de China, él también, el tema de la importancia de Estados Unidos para atienda a los países de la región, lo que está pasando con China, y agrega, dentro del mismo discurso, en otro momento del discurso, dice, y como juez, de la importancia de colaborar con la justicia argentina. Dice, el embajador de Estados Unidos colaborando con la justicia argentina, digamos, prende algunas lucecitas, ¿verdad? Bueno, después pasó todo lo que pasó en Argentina, con Sí. el tema de la cuestión de las investigaciones con los cuadernos, con En jueces. los 70, Rulo, acá hay una cosa similar, ¿no? En los 70 mandábamos a los militares y a Sí, partir de los 90 mandamos a los jueces, digamos, a Estados Unidos a exactamente, formarse. Y hoy exactamente, ya están jueces. bien formados esos jueces, digamos. Bueno, entonces acá tuviste jueces, tuviste Lauper. abogados, pseudo abogados, como el caso de Alessio, grandes organizaciones como esta que incluía a determinados jueces, fiscales y pseudo abogados, y hasta una ministra de seguridad, digamos, todo un aparato que a las claras con estos elementos, estos elementos, dice, bueno, responden a una estrategia de Estados Unidos. No es una cuestión inocente ni circunstancial, sino que responde a una estrategia, y esto también es parte de la guerra Estados Unidos-China, en la cual eh, había un gobierno en el medio, como el de Macri, que mientras parecía hacer saludo uno, saludo dos con Estados Unidos, coqueteaba un poquito con China también, y como dijo en su momento Catrán, dice, pareciera que eh, Macri, Macri es un gran estratega que está manejando todos los botones al mismo tiempo, o es un terrible genio donde no sabe ni dónde se está metiendo. Porque dice, Es la no segunda, encuentro los segundos, te diría yo, que un punto intermedio. Claro, la respuesta de él se caía de Maduro cuál era lo que estaba planteando, pero este tema me parece que es así, afecta a Argentina, porque además, digamos, si uno lo mira ahora puesto sobre esta situación y la nueva situación de Argentina, hay países que te ofrecen otro tipo de cosas en realidad. Y Argentina puede pararse a negociar determinadas cuestiones con países donde les interesa tus productos si vos realmente, repetimos, manejás parte del destino que le vas a dar a la producción argentina vía exportaciones y buscas algún tipo de recurso exterior en los orígenes no tradicionales que ha utilizado Argentina en materia de finanzas. Es decir, abrirse un poquito más al mundo, pensando en esta multipolaridad, que Argentina desde su propia política haga también un vínculo multipolar. Pues me parece que entramos en un proceso donde los mercados o las asociaciones tradicionales que tenía Argentina también entran en crisis. Entra en crisis la relación con Estados Unidos, está en crisis la relación con Brasil, claramente, digamos, si no fuera que está tapado por todas estas circunstancias, veríamos claramente que hoy no podemos tener la misma relación con un Brasil en manos de Bolsonaro que la que tuvimos históricamente. Un Brasil tiene su propia crisis, con lo cual tampoco es un mercado demasiado atractivo o prometedor para Argentina para venderles productos, y otras cuestiones como las que hablábamos antes, del tema del desarrollo energético y otras cuestiones que me parece que vamos a tener que tener una mirada un poquito más
estratégica para ver cómo defendemos y fortalecemos ese espacio en bien de la población en general y no en bien de algunos poquitos que sigan haciendo negocios con esto, ¿no? Bueno, bastante claro todo. A mí me gustaría charlar 2 horas más, me Sí, no, parece, ya a para mí también. sacarme de unas cuantas dudas, pero bueno, esperemos poder hacerlo de acá a un tiempo y estaría muy bueno, lo vuelvo a tirar, ya lo hablamos anteriormente, que podamos ir construyendo ese modelo económico que necesitamos para el desarrollo, ¿no? El modelo económico de las pymes, que generamos mano de obra, que somos tan necesarias, y por supuesto para la economía popular, ¿no? Que la economía Sí. popular puede dar un vuelco en este tiempo por la necesidad que se tiene, que puede ser muy importante. Bueno, te agradezco, Rulo, agradezco al motor, que cada vez nos aclara, siempre nos mantiene Sí. claro el pensamiento. Cuando uno ve tanto y te bombardean por todos lados, yo voy y abro el motor económico. Como creo que Jaureche decía, cuando yo dudo de algo, agarro el diario Nación, lo que leo ahí sé que es todo lo contrario, ¿viste? No me digas a hacer lo mismo con Motoro. Todo lo contrario. No, Leo, tengo algunas dudas, necesito datos precisos y voy ahí. Por supuesto, siempre agarro a La Nación y sé que todo lo que dice La Nación hay que hacer todo lo contrario. Claro, Eso sí tal cual. lo sabemos, pero cuando necesitas datos específicos tenemos que ir al motor Sí. económico. Pero a ver, un poco para sintetizar un par de cositas de esto que estamos hablando. Me parece que es fundamental que podamos mirar para adelante confiando en que este tipo de proyectos lo vamos a fortalecer, juntando y atendiendo el tema de todo lo que significa la economía popular, viendo el tema, todo lo que tiene que ver actividad comercial e industrial desde el punto de vista de producción y empleo, para lo cual las pymes son fundamentales, y pymes con conciencia, que entiendan que este es su proyecto y no otro, porque también esto vos sabés mejor que yo lo que hemos sufrido con este tema de que fácil se han confundido muchos pensando que del bienestar de los grandes le iba a llover algo En para las sí. pymes perdimos la batalla cultural en las pymes, por lo menos en un Sí, claro. porcentaje importante de las pymes, ¿no? Sí. Y la tercera cuestión es que con el tema, no tercero porque no sea el primero en cuanto a prioridad, sino por cómo ordené la presentación esta, digamos. El tercero es que de un bienestar general, de una población que se alimente, que viva bien, que tenga abastecidas sus necesidades, dependemos todos. Seguramente hoy no estamos hablando de la economía del bienestar en términos keynesianos, sino que estamos hablando de alguna otra cosa diferente. Pero que me parece que ahí es donde hay que apuntarle y estamos en condiciones de hacerlo y sacar provecho con todos estos sectores de ese tipo de política de planificación y no que se la lleve otro, que lo que se produce en este espacio se lo lleve otro, vía fuga, vía acumulación de ganancias que después no pagan ni siquiera impuestos y demás, todo ese tipo de cosas es lo que hay que evitar. Y no olvidemos también que en todo este proceso las pymes lo vivieron mejor que nadie y quizás de ahí sí puedan sacar todos alguna experiencia, es de lo mal que lo trataron los bancos a las pymes. Porque ese es el reflejo de un sistema que no los contiene, que los quiere dejar afuera. Y por qué esta disputa es de inclusión, no en aquel sistema, sino pelear por otra cosa diferente. Sí. Urgente cambio del sistema financiero, sería una necesidad. Obviamente. Nos regimos con la misma ley de la dictadura militar todavía, ¿no? 1977, Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz, y que era su presidente del Banco Central, Adolfo Diz. Me parece que eso es fundamental porque lo que necesitamos simplemente un sistema financiero que está al servicio del sistema productivo. Mira vos qué poquito. Claro, cuando me dicen a mí que yo soy setentista, yo le tengo que decir a ellos, ustedes son setentistas, pues se rigen con las leyes de Martínez de Oz. Exactamente. El sistema bancario es setentista, en todo caso. Claro, para Argentina empezó todo. Para Argentina empezó todo en ese proceso del 76. Empezó toda esta historia económica. Así que bueno, no, el agradecido soy yo. Un gusto enorme haber estado charlando con Muchas gracias, Rulo. Mañana te escucho a la mañana, ¿no? Todavía estás así, Dale. atento, ¿no? Que nombré que estuviste charlando con Salta. Muchas Seguro. gracias. Te mando un saludo acá al equipo de la producción nuestra. Te manda San Martín Aizama, Pablo Moraga, la radio FM La Plaza.
mi hermano Fidel Cristo Pugioni, qué nombrecito, yo Tupac Vladimir Pugioni, nos despedimos. Muchas gracias, saludo a todo el equipo del Motor Económico. Abrazo, compañero. Chao. Hasta la próxima. Abrazo.